dice la Escritura, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? La disciplina, si somos hijos de Dios, nos va a disciplinar. Una de mis oraciones al Señor es que nunca permita que haga lo que yo quiero. Y por supuesto que vemos la disciplina de Dios. Necesitamos su disciplina cuando pecamos. Porque es la manera cuando vemos ese amor del Padre al Hijo, que no me deja hacer lo que yo quiero. Y también me ayuda a mí a entender que soy hijo de Dios y comprueba en mi corazón que soy hijo de Dios. Porque me ama. Él me disciplina. Hay disciplinas que a veces no nos gustan. Porque ¿quién te gusta? Pero qué fruto que da cuando lo vemos después. Y no les voy a hablar de eclesiología, de lo que es la disciplina en la iglesia. Eso lo van a ver en otra clase. Pero es fundamental que haya disciplina. Necesitamos que haya disciplina en nuestras vidas. Y eso se lo tenemos que enseñar a nuestros discípulos, que Dios nos disciplina para enseñarnos. Y si persisten en pecar, puede haber excomunión de la iglesia. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2. Hermanos, el pecado es una casualidad para el Hijo de Dios. Si hay alguien que vive dentro del pecado, tiene que examinar su corazón. Porque lo dice 1 Juan, no lo digo yo. Es una casualidad. El Hijo de Dios no puede persistir en el pecado porque no lo puede hacer. Y hay excomunión. 1 Corintios 5, 1 y 2 es el caso de una persona que persistió en pecados muy vergonzosos y la iglesia lo tuvo que sacar. Pero muchas veces, 1 Juan 5, 16, si persiste y hace lo que quiera, puede haber muerte física. No que todo lo que se mueren fue por el pecado, porque todos tenemos que morir. Pero muchas veces la persona hace y hace y hace. Y para que no haya más vergüenza y dolor, el Señor se lo lleva. La disciplina por el pecado. Pero ¿cuál es el remedio? Salmo 51, 1. La confianza. Ten piedad de mí, oh Dios mío, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mi confianza. Mi confianza. Mi confianza está en Dios. Porque nos ve a través de Cristo. Mi confianza está en la cruz. Porque Él nos justificó, fue nuestro sustituto, fue la sustitución por nuestro pecado, murió en aquella cruz de vergüenza, de dolor, resucitó y ascendió al cielo para ser mi abogado y se presenta allí como mi abogado, como mi sumo sacerdote, como el que murió por mí. Mi confianza está en Dios, que Él nos ve a través de Cristo. ¿Quién nos podrá separar de ese amor? Tenemos que amar más a Cristo para vivir más en santidad. Y cuando yo confío en que Él intercede, en que Él ya pagó, voy allí con toda la confianza, pero también voy en confesión. 51, 2 y 3, lávame, porque yo reconozco mi pecado está siempre delante de mí, y dice el salmista. Confesión. 1 Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confesar es decir lo mismo que Dios dice en su palabra. Que cometí un pecado y lo confieso. Digo lo que Dios dice y no me escondo. Lo confieso delante de Él. No es recitar los pecados, sino verlo como Dios lo ve. Y no solamente confianza, confesión, sino consagración. Miren el versículo 12 y 13 del Salmo 51.
vuélveme el gozo, espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores te convertirán a ti. Consagración. Después de la confesión viene la consagración. Por eso, en el libro de Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis la voluntad de Dios agradable y perfecta. Despojándonos de todo peso, dice el libro de Hebreos, de todo peso y de pecado, para que corramos con paciencia. Tenemos que despojarnos de eso para correr con paciencia y seguir adelante en una vida consagrada a Dios. Cuentas cortas con Dios, confesión fundamental. Eso lo tenemos que aprender nosotros y enseñarlo en el discipulado. Tenemos la salvación segura, pero eso no nos lleva a hacer lo que queramos. No nos lleva a hacer lo que queramos. Sino que cuando un cristiano peca, tiene que entender lo que es su pecado y ver la limpieza, el remedio que tenemos del mismo. Pero no solamente vemos lo que es la disciplina por el pecado, sino vamos a ver las recompensas. Tenemos que enseñarle a los discípulos que hay recompensas. Y recompensas es de que está el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba por lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios. Pablo declara que los creyentes han de pasar un examen ante el Hijo de Dios. Recordemos que Dios le dio toda autoridad para que sea el juez. Ahí ya la palabrita tribunal. En los juegos se colocaba una plataforma donde estaban los jueces. Allí se sentaba el juez y había una silla donde se recompensaba a los participantes el asiento de las recompensas. Ahora, en el tribunal de Cristo, dice, todos nosotros es un lugar solo para los creyentes. No se juzgará el pecado porque el pecado ya fue juzgado en la cruz. Pero el discípulo y nosotros tenemos que entender que van a haber recompensas. Van a haber recompensas. El tiempo después del arrebatamiento de la iglesia, cuando ya no estamos acá, el lugar, la esfera celestial, los participantes, todos nosotros, dice. La base del examen no es salvación, dice comparezcamos, poner en manifiesto todos nosotros. El propósito es hacer una manifestación, demostrar su carácter y los motivos para las obras del creyente. Allí es importante entender que se van a examinar todas las obras que hicimos de acuerdo a la motivación con la que hicimos. Yo les quiero dar un ejemplo. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Y Juan capítulo 13, da ese momento especial en que el Señor, ya terminando su ministerio, lo lleva con esas últimas lecciones de liderazgo al aposento alto. Y son pasajes preciosos. Y nosotros, si vemos Juan capítulo 13, recordamos que entró a lavar los pies, se dio cuenta de que Judas lo iba a traicionar. Más adelante fue la negación de Pedro. Dice que cuando entró, tomó la toalla, se la selló, preparó el agua y empezó a lavarle los pies. El creador del mundo, el majestuoso Dios,
lavando los pies sucios a los discípulos. Y nosotros este capítulo siempre lo vemos como el capítulo de la humildad y del servicio. Pero nos perdemos muchas veces algo. La motivación con que lo hizo, que es lo fundamental. La motivación está en el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Como había amado, fue el servicio, la humildad, por un amor extremo, en extremo los había amado. Hay mucha gente, podemos servir en la iglesia, podemos hacer lo que sea, pero nuestra motivación no es el amor, no son las motivaciones correctas. Y en el tribunal de Cristo, dice la Escritura, para que cada uno reciba por lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué motivo? Fue para la gloria de Dios y una motivación de amor. El amor. No puedo detener mucho en Corintios, pero es lo fundamental. En aquel momento se van a examinar las obras de cada uno. Dice, para que cada uno será individual. Para que cada uno. Mientras estaba en el cuerpo. Mientras estaba en el cuerpo. Nosotros vivimos pensando que aquí estamos en la eternidad. Y es el inicio de la eternidad. Es un puntito negro en medio de toda esta pared blanca que tengo acá al lado. Eso es lo que vivimos. En este mundo, no sé, lo dedicamos a tantas cosas. Por supuesto que tenemos que trabajar, estudiar. Pero ¿cuánto le sirvo a mi Señor? ¿En dónde estoy? En el trabajo, en el estudio. Mientras estaba en el cuerpo. Y puede ser muy joven. Pero te digo, he visto jóvenes hermosos, consagrados, que partieron a los 19, 20 años a la presencia de Dios. No importa la juventud. Puede ser 50, 60, 70, no sé, 80, 90. Tengo un familiar que tiene 95 años. Y está bien, su salud, gracias a Dios. Pero no sabemos, así le dije a veces a los 18, 19. He tenido que asistir a funerales donde te parte el alma de ver jóvenes que servían en la iglesia. Mientras estaban en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. O sea que va a haber pérdidas. ¿Pérdidas por qué? Pérdidas por las motivaciones impulsadas por la carne, motivaciones no sanas por aparentar para la gloria humana y ganancias con amor extremo, o sea, amado. Motivaciones de amor para Dios y para su gloria. Motivaciones para Dios y para su gloria. Más adelante, después de que lava los pies, dice, ejemplo os he dado para que lo que yo hago, ustedes también lo hagan. Por eso dice, os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Pero por qué un mandamiento nuevo? Si ya era un mandamiento antiguo. Un mandamiento nuevo, porque dice como yo os he amado. Ese amor extremo en sacrificio, un amor total para servirle a ese Dios glorioso y a nuestros hermanos y al incrédulo. ¿Habrá ganancia o pérdida? La ganancia porque las hicimos con la motivación. Habrá recompensas que van a ser indestructibles. No se van a destruir. La pérdida se va a destruir. Miren, acompáñenme en la 1 Corintios 3, 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será probada. Dice, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Versículo 11 dice que el único fundamento es Jesucristo. Versículo 12 dice que el cristiano va a edificar obras buenas y obras malas una vez que sos salvo. Dios va a juzgar la vida de cada persona. Los creyentes que hayan hecho obras con la motivación correcta recibirán recompensas. Y los otros van a recibir pérdida. Por supuesto que pérdida es que se quemará. No aprovecharon las oportunidades. Quiero terminar esta parte hablándole de las coronas que nos muestra la palabra de Dios. La corona incorruptible, 1 Corintios 9:25, cuando el apóstol Pablo habla de correr, de despojarnos de peso, de pecado y correr. No sea que yo mismo vaya a ser eliminado, correr de una manera santa, piadosa. Espíritu de dominio propio, el dominio propio para vivir la vida cristiana, la corona de gozo, 1 Tesalonicenses 2:19-20. Vosotros sois mi gozo, la corona de justicia, aquellos que aman la venida de Jesucristo. Segunda de Timoteo 4:8, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, no solo a mí, sino a los que aman su venida. Un hombre que amaba la venida del Señor. La corona de vida, Santiago 1:12. La corona de vida cuando vienen las pruebas, el cual dará la corona de vida. Momentos de prueba, de dificultad. Esa firmeza en ese momento. Y la corona de gloria, 1 de Pedro 5:1-4. Acompáñenme, por favor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La corona para aquellos que pastorearon la vida de personas. Pero hermanos amados, tenemos que tener discípulos, pastorear la vida de personas, cuidando voluntariamente, no por obligación, siendo ejemplos. Se necesitan ejemplos, siendo ejemplos, con ánimo pronto. Miren, se está perdiendo tanto lo que es el ejemplo que la generación nueva está viviendo, una carencia de ejemplo en el mundo. Lo vemos aún en el mundo político, social, económico. No hay liderazgo. Hoy se elige el menos malo en todos los países. No hay liderazgo de ejemplo en el mundo secular. Pero nuestras iglesias necesitamos que vean ese ejemplo. No de hombres perfectos, sino de hombres comunes y corrientes que luchamos cada día con el pecado, que somos comunes como ellos, pero que amamos a Dios con nuestra alma y que queremos predicar ese glorioso evangelio y formar discípulos, enseñándoles con amor, enseñándoles a amar a Cristo y a amar su palabra. Vamos a continuar con el siguiente punto.